¿Te gustaría saber por qué se eleva o por qué se baja la presión arterial? Quédate hasta el final con nosotros para que lo puedas entender. Hola, una vez más su servidor, el Dr. Sunao Tawara Sánchez, médico de Tawara Biophysical Clinic, les viene a presentar el tema de presión arterial. Y para esto debemos entender qué es una presión arterial y para qué sirve. La presión arterial es una condición que cualquier cuerpo la tiene y sirve para llevar sangre oxigenada y nutrientes hacia los tejidos. Y esto gracias a dos tuberías llamadas vena y arteria. Estos vasos sanguíneos tienen funciones totalmente diferentes. La arteria tiene la capacidad de contraer y de dilatarse para poder llevar un fluido sanguíneo arterial, el cual contiene oxígeno y nutrientes que van a bañar a un tejido. Y la vena es la que se encarga de llevar toda la sangre que ya se utilizó en un tejido hacia un corazón. Y aunque parece un circuito cerrado, este no lo es, ya que de una arteria pasa hacia una arteriola. Esta baña el tejido pasando por una red capilar y a su vez drena hacia una vénula, que esta se va a encargar de llevar toda la sangre utilizada en un tejido hacia las venas. Y sé que se están preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la hipertensión o la hipotensión arterial? La razón de esta leve explicación es para entender lo que a continuación les voy a explicar. En el video anterior les comenté que la hipertensión no es una enfermedad y ahora lo vamos a entender. En los artículos de medicina de renombre se dice que el 95% de las causas de hipertensión se desconocen. El otro 5% son estas. Las causas de la hipertensión son multifactoriales. Entre ellas se conocen las físicas, las químicas y las emocionales. Los físicos serán aquellos que por cualquier circunstancia alteren el mecanismo de estos vasos. Un ejemplo muy claro es la eclampsia o la preeclampsia. Los químicos serán aquellos que alteren al sistema llamado simpático y parasimpático, que comprenden de un sistema autónomo. Estos son los que regulan la contracción o la relajación de una arteria. Y los emocionales, como lo son miedo, angustia, depresión y coraje, van a afectar también a este sistema autónomo, ya que activan o desactivan los neurotransmisores. Una vez claro esto, debemos entender qué es una hipertensión. En medicina se tiene contemplado como hipertenso a toda aquella persona que tenga la cifra de tensión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Y también se van a diferenciar en diferentes grados, como lo van a ver en la siguiente tabla. En medicina biofísica, la hipertensión arterial no está contemplada como una enfermedad, sino como un desequilibrio del volumen sanguíneo, ya que la medicina biofísica se rige gracias a leyes exactas como lo son la física y la matemática. En la física vamos a ver la ley de los fluidos. Existen dos leyes importantes en la física que nos va a ayudar a entender esto. Una de ellas se llama mecánica de los fluidos. Esta tiene como tarea entender el movimiento y la fuerza de los fluidos, ya sean líquidos o sean gases. Y la dinámica de los fluidos es la que nos va a ayudar a entender el fluido en movimiento. Existen dos tipos de presiones, ya sea en bomba externa o en el corazón, que se tiene contemplado como una bomba, las cuales son diástole y sístole. Una vez entendido que la presión arterial solamente sirve para llevar sangre oxigenada y nutrientes hacia un tejido, ahora hay que entender que aunque tú tengas las cifras de presión arterial elevadas o bajas, no todo queda aquí. Lo más importante es el volumen sanguíneo, y para esto existe una fórmula física que entenderemos enseguida. Esta fórmula física dice que la mitad de la presión mayor más 20 debe de ser igual a la presión menor. Y ahora vamos a aplicar esta fórmula en las siguientes cifras de presión arterial, que son normales según la alopatía: 120/70, 120/80 y 120/90. En 120/80 vamos a ver que la presión mayor es sístole, que sería 120. La mitad de ella nos va a dar 60, más 20, 80. Si se dan cuenta, diástole
es 80, por lo tanto esta presión es equilibrada. En 120-70 vemos que 70 es diástole, cuando debería de ser 80. Esto nos indica que hay una deficiencia de volumen de 10. En 120-90 se encuentra en exceso de 10 milímetros de mercurio. ¿Se dieron cuenta? En la presión de 120-80, además de ser normal, también se encuentra un volumen equilibrado. En cambio, en 120-70 y en 120-90 dieron diferentes cifras de volumen, aun siendo normotensos. La sintomatología que se va a ver en la presión de 120-70 son las que describiré a continuación. Y en la presión de 120-90, estas sintomatologías se van a presentar. Si seguimos pretendiendo bajar el número de las cifras de presión en cada paciente, sin entender por qué se eleva o por qué se disminuye la presión arterial a fondo, seguiremos fracasando, y es por eso que constantemente cambiamos de tratamiento. Lo mejor para el paciente es adecuar su volumen sanguíneo, y para esto debemos entender que existen dos tipos de presiones: las hepáticas y las renales. En la presión hepática será aquella que se va a alterar la presión por falta de volumen sanguíneo. Y en la presión renal vamos a ver qué es por sobrecarga o estancamiento. ¿Qué debemos de hacer entonces para actuar adecuadamente? Primero que nada, debemos tomar la presión arterial de las 4 extremidades, que esto no es comúnmente lo que se hace en medicina. Pero, si no se puede, pues aunque sea de ambas extremidades superiores. Y aunque parece que las cifras van a ser iguales en ambas extremidades, ustedes se van a dar cuenta que no es cierto. Una puede aparecer normal, mientras que la otra puede aparecer alta o baja, o viceversa. Esto se debe a que cada extremidad tiene diferente perfusión y tiene diferente presión y alteración de ella. O también puede ser que en ambas estén adecuadamente su volumen sanguíneo. Se dice que la hipertensión causa diferentes patologías, por ejemplo, EBC, infarto agudo miocardio, disfunción eréctil, entre otras. ¿Y cómo se trata la hipertensión? En medicina se utilizan varios métodos de tratamiento para la hipertensión. Una de ellas, como monoterapia, los beta bloqueadores o los alfa bloqueadores. También se usan en combinación con diuréticos como las tiazidas. Todos estos medicamentos, a excepción de los diuréticos, afectan directamente al sistema autónomo, del cual comprende la función del simpático y parasimpático de estas arterias o de cualquier músculo liso o cardíaco. Y no solo eso, también tienen efectos adversos estos medicamentos. Por ejemplo, ¿sabías que la dihidropiridina causa infarto agudo miocardio? Y otros medicamentos también tienen efectos en la disfunción eréctil, problemas en riñón, entre otros. Si entendiéramos lo que expliqué hace rato y aplicáramos la fórmula en cada presión de los pacientes, entenderíamos que no es importante bajar la cifra, como lo hacen con los medicamentos, que a veces ni se logran. Lo que debemos de saber es mejorar el volumen sanguíneo en un sistema para que esté equilibrado y así ejerza su función adecuada el sistema autónomo, aumentando o disminuyendo la presión para asistir a las exigencias de un tejido. ¿Sabías que el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto? Esto a su vez multiplicado por la frecuencia cardíaca. Un gasto cardíaco normal puede oscilar de 5 a 30 litros de sangre bombeadas por un minuto, dependiendo de la actividad de cada organismo. Esto pasaría si fuese un circuito cerrado. ¿Recuerdan al principio les comenté que este no era un circuito cerrado? La pregunta ahora sería, entonces, ¿cómo retorna la sangre venosa hacia el corazón si cuando llega a un tejido la presión es cero? Como sabrán, las venas tienen válvulas, pero carecen de presión, a excepción de 3, las cuales son la vena porta, la vena cava y la pulmonar. Y se preguntarán, ¿por qué estas venas tienen presión y las otras no? Es aquí cuando debemos entender
cómo retorna la sangre venosa al corazón, y no es meramente por un gasto cardíaco, sino por mecanismos de impulso gracias a las contracciones autónomas de un intestino, que sería el movimiento peristáltico, como lo estamos viendo aquí. El útero o la próstata, dependiendo si es hombre o mujer, ya que estas venas se encuentran íntimamente relacionadas con estos órganos, y es la única manera de explicar sus presiones de impulso hacia un corazón. Y claro está que si seguimos con el tratamiento de beta bloqueadores o los ya mencionados, van a afectar directamente a estos movimientos peristálticos y contracciones uterinas o prostáticas, por lo cual afectará su retorno hacia el corazón. Esto solo cuando la presión es por falta de volumen sanguíneo en el sistema, que sería la presión hepática, y no por una renal, sería un poco más difícil. Cuando es por presión renal, estos medicamentos pueden favorecer, puesto que no es por una falta de volumen, sino por un estancamiento. Por eso utilizan las tiazidas, que son los diuréticos. La forma de tratar en medicina biofísica es totalmente diferente, ya que mejoramos el volumen sanguíneo si fuese por hepática y mejoramos las condiciones que afectan la sobrecarga si fuera, en su caso, por presión renal. Si tú eres médico o eres paciente y te interesa saber más de cómo tratamos, de qué resultados tenemos y vives en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí te dejaré los datos para que nos visites miércoles a miércoles a partir de las 9 de la noche. Hay pláticas sobre este tema y sobre diversos. Y estas pláticas son absolutamente gratis. Y bueno, hemos llegado al final. Si te gustó, compártenos, suscríbete y regálanos un like. Si no, haznos tus comentarios. Si te interesa otro tema, háznoslo saber también. Y esto fue Rompiendo Esquemas.